Grabar esto. Bien, creo que hay alguien que tiene el micrófono. Susana, si podés mutearte. Dale, dale, genial. Ahí va. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a esta clase de, de Pitágoras. Vamos a hablar hoy, obviamente, de un poquito de, de este personaje, obviamente, y también vamos a meternos un poco en su filosofía y en su forma de vida y lo que creó en ese momento de la historia de la humanidad. Les cuento un poquito lo que es la organización de la clase de hoy. Vamos a ubicarnos primero en tiempo y espacio, ¿sí? Vamos a después hablar un poquito de ese pensamiento filosófico de la vida, de la escuela pitagórica, y ya después nos metemos como un poquito más en esa matemática que le interesa más a a la escuela y demás. Si tengan a mano los, em, los elementos, los porotos, las tapitas, lo que sea, ténganla a mano, em, así después cuando lleguemos a los números figurados pueden trabajar. Estaba mandando un mensajito de una persona que se está queriendo conectar y no podía, así que bien. Y obviamente vamos a ver lo que son los patrones numéricos y geométricos, porque está todo relacionado, eso es lo importante. Lo que justo le mencionaba hoy a Susana hace un ratito es mirar el conocimiento como algo integrado, no algo que está una cosa que está separada de la otra. Bien, de este personaje seguramente lo que la mayoría de los que ya pasamos por la escuela recordamos o que se nos viene a la mente. ¿Qué es? A ver, ¿de qué? Si les digo Pitágoras, acá hay dos personas que son grandes. ¿Qué se acuerdan de Pitágoras? El teorema. El teorema, claro, ese teorema, el famoso teorema de Pitágoras. Exactamente. Bien. Ese teorema de Pitágoras, el tan famoso teorema de Pitágoras, a ver que acá tengo que volver a la diapositiva, me quedé, ahí está. Claro, es lo que más nos ha quedado de ese teorema de Pitágoras. Y para la suerte de algunos, creo que estaría buenísimo que eso que se acuerdan del teorema de Pitágoras precisamente esté relacionado con la figura, es decir, con el triángulo rectángulo y con los cuadrados que salen de ese triángulo rectángulo. Porque si solamente se acuerdan de esta expresión algebraica, c al cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, es como que es algo re pobre que nos ha quedado ahí en nuestra memoria. Vamos a empezar a trabajar porque obviamente esta es una clase y la verdad que yo la pienso como clase taller y más allá de que estemos de forma virtual, me encanta que pueda ser lo más dinámico posible. Entonces, yo les envié dos PDF, me interesaba más que nada el primero que era el de las actividades, el otro va a quedar para que ustedes hagan en su casa de forma tranquila, hay mucho por leer y por conocer sobre Pitágoras. Así que váyanse primero al, al primer PDF donde aparece la primera página, hay como rectas del tiempo, líneas del tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ubicarnos. ¿En qué año o en qué periodo lo podrían ubicar este personaje a Pitágoras? Y después vamos a focalizarnos dónde lo podemos ubicar geográficamente, ¿sí? Pero vamos primero con la línea de tiempo. A ver. ¿Qué piensan ustedes? Obviamente hay gente grande acá que ya sabe dónde ubicarlo, pero me interesan por ahí los peques. O también vayan pensando ustedes si son docentes o si tienen como em, esa otra parte
del quehacer de su vida, de enseñarles a otras personas o transmitir conocimientos, de invitarlos también, que cuando, más allá de que estemos dando una clase de matemática, de ir conociendo los personajes y ubicarnos en tiempo y espacio. Ori, ¿qué te parece? ¿Dónde podrías ubicar a Pitágoras? ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? Fijándote esa línea de tiempo, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros estamos, ahí les marco que estamos en el 2024, obviamente, actualmente, ¿sí? La historia, o sí, o no sé, el evento histórico para determinar ahí el momento cero de una línea de tiempo, porque no todas las religiones seguían del mismo calendario, eh, es el nacimiento de Cristo o de Jesús. Y bueno, ahí se determina el momento cero, el año cero, ¿sí? Como un suceso histórico muy importante. Bien. Y de ahí obviamente se separan en dos partes esa línea de tiempo en todo lo que es antes del nacimiento de Cristo y todo lo que es después del nacimiento de Cristo. Entonces, cuando hablamos de sucesos históricos, por lo general se lo ubica con esa simplificación, esa abreviatura de AC, DC, indicando antes o después de Cristo. Ori, si escribiste algo, yo la verdad que no vi. Voy a revisar los mensajes, a ver eh, dónde tengo los mensajes acá. Acá. 500, Marcelo, 570 antes de Cristo. Bien. Marcelo, se acuerda de la escuela que fundó también. Ujú. Bien. Marcelo, creo que respondí eso que preguntabas de los porotos. Es tenerlo ahora. Ujú. Bien, Alicia, antes de Cristo. Perfecto. Bueno, vamos obviamente nos estamos ubicando bien antes de Cristo y vamos a ver qué tanto antes de Cristo, porque tenemos muchos datos antes de Cristo. Imagínense, 2500 años antes de Cristo, más o menos hay registro de las pirámides. ¿Sí? Se estiman que las pirámides tienen una antigüedad o se fundaron, se crearon 2500 años antes de Cristo. Nosotros ni siquiera hemos llegado, nosotros estamos en el 2024, imagínense. Nos falta bastante para llegar casi al mismo periodo de las pirámides. Y es más, hay datos previos a las pirámides, datos matemáticos previo a las pirámides, por ejemplo, 3000 años, que eran los sumerios, los babilonios, por ahí toda esa región. Hay un poco más de datos por ahí. Em, y quién sabe cuánto antes, que no tenemos quizá ni idea. Bueno, em, ahora el tema es, ¿dónde ubicamos a Pitágoras? Por ahí Marcelo tiró un dato. ¿Lo tiramos más cerca de las pirámides o lo tiramos más cerca de Aristóteles? No sé. Susana dice entre el 600 y 400 antes de Cristo. Ujú. Ah, es cierto. Gracias, Ori. Te estaban nombrando como Marcelo, es verdad. Porque había entrado este chico em, Eduardo y bueno, me confundí. Gracias. Bien. Bueno, 570. Bien. A ver, gente. Nosotros sabemos que hoy en día nosotros googleamos, ponemos Pitágoras y nos salta una banda de información en internet. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Mi idea es que
podamos, a través de nuestra intuición, nuestra percepción, de nuestros propios conocimientos, podamos ser capaces de ir como construyendo ese conocimiento y quizá vayamos estimando entre todos y construyendo entre todos una idea. Después podemos recurrir al internet y verificar, o podemos recurrir a los libros y verificar a ver si lo que estamos estimando, lo que estamos diciendo es correcto. Pero acá lo que se está poniendo en práctica es el propio razonamiento del chico o de la persona, y que buscar la información en nuestro cerebro, ¿sí? Eso es lo importante. Bueno, vamos con la ubicación espacial, ¿sí? La ubicación en el territorio. Ahí tenemos bueno, el clásico mapamundi ahí, distribuido de esa manera, obviamente con una mirada eurocentrista que se llama. Bueno, ahora nos ubicamos en el espacio, en el territorio. ¿En qué parte lo ubican a Pitágoras? ¿Dónde lo podrían ubicar a Pitágoras? En América, en África, Oceanía, Asia, Europa, en alguna región por ahí. Susana dice en Europa. Ujú. Oceanía, dice Ori. Viste, ahora te nombré bien. Ori dice en Oceanía. O pregunta, está con ahí con un signo de pregunta que puede llegar a ser Oceanía. Bien. El resto capaz que ya sabe dónde está ubicado Pitágoras, ¿sí? Pero lo que yo también trato de mostrar es que, em, como un modelo de clase que podemos llevar al aula, ¿sí? De no llevar tantos como datos ya hechos y acabados, así que bueno, sí, le doy la información y ya está, sino que como que entre todos lo vamos construyendo. Bien, Pitágoras lo podemos ubicar, o se ubica, mejor dicho, en una parte ahí de Europa, África, Asia. Es como que está ahí mezclado ahí entre esos tres continentes. ¿Está bien? Acá, en esa partecita de ahí, lo podemos ubicar a Pitágoras. Bien, metidito ahí. Quizá el círculo ese que marqué ahí abarca mucho, pero bueno, es más o menos en esa zona. Ahora, vamos, ustedes tenían dos mapas. Hay otro mapa que tiene un poco más de datos, que es como el recorte de eso que yo les mostré ahí en azul. Entonces, les tiro como info, que de vuelta, esto lo pueden buscar ustedes en internet y les va a salir. Pitágoras nació en la isla tanto. Y obviamente ustedes ponen isla tanto con ese nombre, lo ponen en el Google y les salta enseguida que dónde está. Pero de vuelta, la idea es abrir la posibilidad de razonar, de interpretar, de orientarnos, ¿sí? De argumentar. Bien, entonces nació en una isla de Grecia, ya le está diciendo ahí, le tira como algún datito, perteneciente al grupo de las Islas Espóradas Orientales. Voy a tirar más datos, pues si no va a ser muy... Bueno, está localizada en las aguas del Mar Egeo, muy próxima a la costa de Asia Menor. Es decir, ya ahí ya lo está orientando un poquito más, cerca de Asia Menor, al sur de la isla de Quíos, al norte de la isla de Patmos y del archipiélago del Dodecaneso. Dodecaneso. Eso, bien Ori, ¿viste cómo te va acordando? Bueno, en la antigüedad Ori dice, me acordé, dice, Pitágoras de Samos, dice, ya lo decía su nombre, exactamente. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, por ejemplo, estaba Tales de Mileto, por ejemplo, no sé qué otros más.
Me acordé de Tales de Mileto, pero la mayoría de los personajes importantes era su nombre y de dónde era que venían, ¿sí? No sé si alguien más se acuerda como otro nombre así em, que tenía su nombre y decía de dónde venía. En este momento me acuerdo de Tales. Em, no me acuerdo de otro. Sé que hay muchos, pero no, por ahí no retengo tantas cosas, chicos. Bien. Em, ¿Cómo olvidarlo, Mileto? Claro, en realidad Mileto es el lugar, ¿sí? Tales es el personaje, ¿sí? Creo que Mileto es otra isla, si no me equivoco. Bien, estamos acá, obviamente, en ese mapita que yo les envié. Claro, claro, Ori. Euclides, por ejemplo, no sé, nunca dijeron de dónde era, por ejemplo. Va, no es que nunca dijeron, pero cuando lo nombramos Euclides, nunca decimos Euclides de tal lugar, como Tales de Mileto, por ejemplo. Porque creo que Euclides, no sé si había otro Euclides, no sé si era para diferenciarlos, porque había quizá otro Pitágoras, otro que se llamara Pitágoras, o no sé. Bien, algunos sí utilizaban esa diferenciación de su lugar. Bien, eh, nos ubicamos acá, obviamente, en la isla de Samos, ¿sí? La isla de Samos. Y ahora es algo sumamente interesante. Yo quiero que ustedes me digan, a ver, ¿cuáles son los beneficios que tenía haber nacido en ese lugar? Por ejemplo, es una isla que está rodeada de, bueno, obviamente una isla rodeada en el mar Egeo, muchas costas y demás. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué beneficio traía eso? ¿Le sirvió para algo a Pitágoras? ¿Qué creen ustedes? Los grandes también pueden aportar, chicos, por favor. Estamos todos acá para aprender, así que, que su conocimiento podía llegar a más lugares. Sí, es una posibilidad, muy bien. Que su conocimiento, vos ya estás pensando que él ya tenía conocimientos. Bien, Ori. Claro, estaba en el centro de tres continentes y obviamente, ¿qué pasaba? Ujú, vas encaminada, está bien. Próximo a, dice Susana. Claro, sí, próximo a distintos lugares. Es como que completo la frase, capaz que Susana quería decir otra cosa. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que al estar obviamente cercano a otros lugares y encima próximo a Grecia, pero tal cual, obvio, próximo a Grecia, estaba eh, cerca de Alejandría o cerca también de las pirámides, es decir, de la cultura egipcia, estaba cerca de la Mesopotamia, sea como sea, estaba ahí, como dice Ori, en el centro de tres continentes.
Entonces tenía como acceso a todos esos lugares, de alguna manera u otra. Entonces, lo que se dice de todos estos personajes matemáticos que nacieron en esa zona, o en esa región, es que hicieron muchos viajes, aprovecharon a viajar a distintos lugares y se nutrieron de muchas culturas y de muchos conocimientos. Y obviamente, también lo que decía Ori, que su conocimiento también lo podía compartir como a más personas, porque si él viajaba, también era como que era un ida y vuelta, ¿sí? Entonces, no solamente se nutría a él, sino que nutría a otras personas con su conocimiento. Y otras personas también podían venir para, obviamente, conocer tener acceso al conocimiento de Pitágoras o del personaje que estuviera en la zona. Bien, todo esto se daba gracias a lo que fue lo que era el comercio, básicamente, porque había puertos para poder traer mercancía. Entonces, en los puertos donde traían mercancía, obviamente se hacían grandes reuniones y demás, o reuniones, es decir, se juntaba gente porque obviamente venía a buscar sus productos y lo que necesitaba, y ahí y comenzaban a intercambiar como conocimientos. Eso fue lo más importante y como lo que enriqueció a ese conocimiento matemático de Grecia, ¿sí? Para aquella época. Bien, claro. Y ahora la pregunta es, ¿y la matemática dónde quedó con todo esto? Porque estamos hablando de ubicarnos en tiempo, bueno, sí pueden ser los numeritos, pero después el profe saltó a ubicarnos de forma geográfica y hablar de puertos y de viajes y del mar y demás, de continentes. ¿Y dónde está la matemática? La matemática precisamente está en todo ese razonamiento que tuvieron que hacer, en toda la argumentación que ponen. Acá es porque estamos charlando estamos como charlando poquito, pero en una clase, imagínense, con muchos chicos, ¿sí? O que la clase sea un poco más dinámica, tenemos todo esto. Y son aspectos sumamente importantes, son habilidades, destrezas que en matemática son necesarios, ¿sí? Dice Ori, yo solo me acuerdo que en su escuela decían los números rigen al mundo. Sí, 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 sí. A Pitágoras se los conoció, a los pitagóricos se los conoció precisamente por eso, porque afirmaban que todo es número. Y en realidad tenían razón, solamente que ellos estaban enfocados en un tipo de número nada más. Entonces, pero hoy en día nos damos cuenta que realmente todo es número, es decir, todo se puede llevar a números, básicamente. Pero los pitagóricos estaban como mirando solamente un conjunto numérico y se estaban olvidando de los otros, porque bueno, rompían un poco con sus creencias, que ya la vamos a ver. No era tanto ni siquiera era una escuela ni una academia, porque era más considerado como una secta o un grupo de personas que tenía una cierta filosofía, que era una filosofía también cerrada, porque era solamente para los miembros de la secta o de la comunidad, porque tampoco hablemos de secta como algo eh, como secta que se lo conoce hoy, sino más bien como una comunidad. Y después, gracias a esta comunidad pitagórica, es que Platón toma la idea de juntarse y poder transmitir conocimiento y crea su academia, la Academia de Platón. Bien. Y encima, creo que el lema que tenía la Academia de Platón decía que nadie podía ingresar a la academia sin saber geometría. Imagínense. Así que bueno. Voy a hablar así muy breve
Así entramos directamente a lo que quiero. Matemática griega, tenemos de matemática griega, hay muchísimo para hablar, ¿sí? Eh, pero bueno, nosotros en la época donde estamos ubicados, los griegos no tenían un sistema de numeración tan copado o tan económico, económico en el sentido de lo práctico, ¿sí? Como para hacer operaciones con ese sistema de numeración. Existía, obviamente, un sistema de numeración, pero no era lo más práctico. Entonces, se recurría a otra cosa que era precisamente lo que después vamos a ver con esos números figurados. ¿Por qué recurrían a esos números figurados? Porque, bueno, la forma de hacer operaciones con los números, con su sistema de numeración, no era muy práctico. Se asocia a que la matemática, la palabra matemática, la, algunos autores dicen que la crearon los pitagóricos, es decir, sale de la escuela pitagórica, ese concepto de matemática. ¿Por qué? Porque significa esto, mathema significa lo que se enseña y lo que se enseña o todas las formas de conocimiento. Y después están los matemáticos, que eran precisamente los pitagóricos. A los pitagóricos se les llamaban los matemáticos, porque era lo que enseñaban y eran todas esas formas de conocimientos que ellos tenían. Es sumamente interesante también saber el origen de las palabras y lo que significa cada uno de los fijo, prefijo de las palabras o el significado etimológico de las palabras. Es muy interesante. Bueno. Ahora sí, nos metemos en este pensamiento filosófico de los pitagóricos. ¿Alguien tiene idea? ¿Algún, eh, alguna filosofía o algún pensamiento, alguna idea, em, alguna creencia de estos pitagóricos? ¿Se acuerdan de algo o tienen, o qué se les ocurre que pueden haber estado creyendo o sus fuertes ideales así, cuáles eran? ¿O cuáles podrían ser? Sinceramente no. Bueno, vamos a hablar un poquito. Bueno, ellos tenían ciertas creencias y vamos con la primera. Bien, Alicia, bueno, genial. Ellos afirmaban esto: el universo fue creado y continúa existiendo en ese plan, en base a un plan divino. Justo me tapa algo ahí en en la pantalla. El universo fue creado y continúa existiendo en base a un plan divino. Fíjense que ya ellos creían en algo superior al ser humano, básicamente, ¿sí? Encima, bueno, en una divinidad, obviamente. La realidad última no es material, sino espiritual y consiste en las ideas de número y forma. Ahí viene lo que decía Ori, que todo era número para ellos. Pero fíjense lo que está diciendo, que la realidad última, es decir, esto que estamos nosotros acá como plasmando y que ustedes me están viendo y que yo logré armar esta clase y demás, es lo último. Es decir, la realidad última es eso. O, a ver, lo estoy diciendo como de otra manera. La realidad última no es material, sino espiritual. Es decir, a lo que voy es que para llegar a esto que creé de forma material es como que primero tuve que haber pasado por lo espiritual, básicamente. Las ideas son conceptos divinos, superiores a la materia e independientes a ella. Por eso ahí voy con esto, ¿no? Es decir, hay tantos conceptos, tantas teorías, tantas definiciones de cosas
que ellos lo consideraban como que eran superiores a lo que estaba creando. Es decir, yo para poder haber creado toda esta clase de Pitágoras, eh, tuve que tener esos ideas y conceptos divinos que eran superiores a mí también, a la materia, a mi cuerpo, ¿se entiende? Y lo material que logré crear con esta clase, obviamente que fue primero como a través de lo espiritual, básicamente. Por eso a mí me gusta mucho hablar de Pitágoras, porque despierta muchísimas cosas. Imagínense en un aula con los chicos, los adolescentes, ¿sí? 13 años, 14 años, que le podemos abrir el diálogo para que hablen de sus creencias, de su filosofía, eh, de su creencia espiritual y demás. Es sumamente importante, por lo menos para mí, por eso también lo comparto. Después, otro de los puntos. La divinidad creó las almas como entidades espirituales. El alma es un número móvil que habita un cuerpo por un tiempo limitado y luego pasa a otro cuerpo, sea de animal o de humano. Las almas son eternas y solo la purificación a través de una moral estricta y una vida intelectual las libera de este ciclo sin fin y las eleva a la unión con la divinidad. Acá lo que me llama la atención de esto es que es a través del conocimiento que nosotros nos podríamos como liberar de esta situación o de esta reencarnación o de este karma, por así decirlo, y llegar, volver a la unión con la divinidad, volver a estar con Dios, volver a estar o a la derecha del Padre, básicamente, ¿sí? Eh, pero es a través del conocimiento que podemos llegar a eso. Y acá, por ejemplo, a través de los pitagóricos surge Platón toma muchas ideas de Pitágoras y obviamente que ahí se retoma toda la idea de las almas y demás. Fíjense que también está la idea de esta de la reencarnación, es decir, que podemos reencarnar quizá en cualquier otra cosa, no necesariamente en un ser humano. Y esto de la eternidad de las almas, que las almas son eternas. ¿Cómo van hasta acá? Es decir, yo quiero ahora que ustedes me cuenten a ver qué les está pasando por su mente racional, por sus emociones, por su cuerpo, qué están sintiendo, porque es como que estoy tocando muchos temas que por ahí pueden ser muy susceptibles. El que quiera puede abrir micrófono. Si quiere hablar y sentirse cómodo abriendo micrófono, puede abrir, no hay problema. Habilitamos acá unos minutitos como para charlar entre nosotros. Desde ya les aviso que la clase seguramente va a durar más de una hora, porque pasaron 35 minutos y recién estoy acá. Ja. Como verán, me encanta hablar de Pitágoras y me encanta hablar de esto. Ori dice, a mí me sonó a que es algo cierto, aunque claro que habría que investigar bien a fondo sí, a qué querían referirse exactamente. Bien. Alicia dice, me lleva a la imaginación esos tiempos. Ujú. Bien. Sí, Yo puedo hablar porque me cuesta más escribir, sí, perfecto. tardo mucho. No, que muchas veces cuando hablamos de matemática y cuando nos referimos así a un matemático como Pitágoras, los chicos en la escuela,
pensando en alumnos, ¿no? En una escuela, Ujú. no se imaginan que detrás de todo eso tan frío como los números hay toda una filosofía, ¿no? Qué Muy bien. interesante que sería, cuando se enseña la matemática, mostrar todo eso, que no es solamente la parte de los números, que los números no es una cosa tan fría, tan que está relacionado con la vida misma, ¿no? Como una persona que llegó a dar tantas cosas de matemática como otros, ¿no? También era filósofo y también planteaba muchos temas tan importantes como de la vida misma, ¿no? Correcto, correcto. Gracias. Gracias porque eh, no estoy solo con esto. Es decir, yo también a través de mis años de experiencia como docente, notaba esto, notaba la frialdad de los contenidos que tenía que enseñar. Y la verdad que me sentía tan incómodo enseñando así los contenidos como venían, como lo veían los manuales y bueno, o como estaban en los contenidos y los temas que tenía que dar, que después empecé a incorporar cosas, porque yo dije, no puede ser que no se esté contando esto de la matemática y tantas cosas importantes y ver los números como algo, como decía, creo que Alicia, me parece que estaba hablando. No, entonces estaba hablando de otra persona. Eh, bueno, este, que la matemática, es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver después a continuación. La matemática, por ejemplo, para los pitagóricos, no era algo cuantitativo como se enseña la matemática hoy en día. Hoy la matemática se la enseña solamente como cantidades, es decir, tiene la matemática, el programa de matemática es como que tiene una mirada mercantilista, por así decirlo, es poder hacer cuentas, operaciones y resolver, no sé, algoritmos y demás, pero ¿y lo cualitativo de las cosas? ¿Sí? ¿Qué significado tienen todos esos que estamos viendo ahí de la matemática? Bien, eh, gracias por compartir. Bien, una tercera, sumamente importante porque esto nos marca como seres humanos. Hay armonía interior y orden en el universo, lo que resulta de la unión de los opuestos, de opuestos. 10 parejas, las 10 parejas de opuestos interactúan en una función creativa. Los opuestos, fíjense, los opuestos. Par, impar, masculino, femenino, el bien, el mal, lo húmedo, lo seco, la derecha, la izquierda, la quietud, el movimiento, lo frío, lo caliente, la luz, la oscuridad, lo recto, lo curvo, lo limitado y lo ilimitado. Díganme si nuestra experiencia humana no nos muestra continuamente estos opuestos, como esta dualidad, ¿sí? El cielo, la tierra, arriba, abajo, adentro, afuera, continuamente, continuamente. Pero lo que me gusta es que hay armonía interior y orden en el universo. Es decir, gracias a esos opuestos, fíjense, lo que resulta de la unión de los opuestos. Entonces, también es como que vayamos un poco más como a esta interpretación, a esta filosofía de, no, estás haciendo las cosas mal, como que si es algo malo. La oscuridad es mala. Eh, Ahora el masculino es malo. O qué otra cosa, por ejemplo, puede ser la oscuridad. Bueno, y ahí tenemos como antagónicos. Pero lo que invita a esto es que gracias a esos opuestos tenemos la armonía. Fíjense, sin ir más lejos, es decir, si no tuviéramos ni masculino y femenino, es decir, no existiría ningún ser humano, es decir, no existiría casi nada en la Tierra, porque son las dos, eh, las, lo que se necesita para poder reproducir una planta, un animal, un ser humano, ¿sí? Eh, entonces, es como que invita a integrar esas dos cosas, como el yin y el yang, ¿sí? Y nos dice que tenemos parte de todo, es decir, a veces soy oscuro, a veces soy oscuridad, a veces soy luz,
¿sí? Y gracias a eso es como que conforman todo mi ser. Por lo menos así lo veo yo. Ojo, después cada uno tendrá otro tipo de interpretación, que eso es lo más interesante. ¿Por qué? Porque yo acá le estoy como mostrando lo que es mi verdad, cómo veo yo esto y cuál es mi verdad de lo que he ido aprendiendo de esto y cómo la integré, pero es mía. Ahora, lo interesante es que ustedes también empiecen como a juzgar su propio sistema de creencias y armarse su propio sistema de creencias, el propio, no el que me vinieron a imponer, ¿sí? Porque es cómo lo vivo, cómo lo siento. Eso es sumamente importante. Por lo menos lo veo yo también, es mi verdad. Bien. Pitagóricos, los pitagóricos. Esa secta de Pitágoras, vamos a seguir avanzando un poquito más. Esa secta de los pitagóricos o esa comunidad pitagórica em, era, para mí era fantástica. Fantástica hasta por lo que dicen y hay anécdotas recopadas, re lindas o interesantes para contarles después a los estudiantes que em, podemos seguir avanzando con los pitagóricos hasta los números irracionales, imagínense. Pasar el teorema de Pitágoras y irnos a un conjunto numérico que a los pitagóricos los volvió locos prácticamente, porque eran números inconmensurables y ellos creían que todo era conmensurable. Entonces lo sacó de sus ideas y de sus armonías, ¿sí? De sus principios y lo quisieron ocultar ese conocimiento. Y es más, se cuenta, hay una leyenda que parece que la persona que lo descubrió fue asesinado porque quería contarle al resto de la humanidad ese conocimiento que había encontrado con respecto a esos números inconmensurables. Eh, es más, hasta aparece ahí el mismo Pitágoras que dicen, cuentan que Pitágoras lo asesinó y demás. Después nos podemos meter un poquito más en eso, clases más adelante. Así que imagínense las cosas que podemos contarles a los estudiantes para que se enganchen y digan, wow, Pitágoras mató a alguien. Ah, no sé, qué sé yo. Mató a uno de sus discípulos. Ah, bien. En el PDF que está completito, que les envié, que tienen ahí que tienen los enlaces para descargar el PDF, están los versos de oro. Los versos de oro eran como los mandamientos de la Iglesia Católica, que ellos obviamente creían fielmente en eso. Les voy a leer solamente algunos, pero en el PDF que está completo están todos los versos de oro de los pitagóricos. Sumamente rico, gente, rico en filosofía, en moral, en ética, que no sé por qué no se vincula, es decir, la ética, es decir, la materia ética con precisamente este personaje. Pero bueno, tranquilamente podríamos estar dando ética y matemática todo junto y transversalizando las materias. Bien, dice, honra a los dioses inmortales del modo establecido por la ley. Obviamente que ellos creían en una divinidad. Recuerden que estamos ahí en Grecia, que hay mucho de eso, de leyendas y historias de dioses y demás. Venera el juramento y también a los nobles héroes. Honra a tu padre y a tu madre, así como a tus parientes. De vuelta les vuelvo a repetir, estos son solamente tres, creo que puse acá en la presentación de hoy, pero hay muchísimos más. Ah, el juramento. El juramento, ellos tenían un juramento que ellos adoraban este símbolo, este número que representa, en realidad creo que era más chiquito, eh, no, este número, esta pirámide que ves acá de puntos o de círculos negros, eso para ellos era la tetractis. Y ellos adoraban ese número porque ese número llegaban, representa el 10 ese número, es decir, esta figura representa al número 10. Entonces ellos adoraban ese número y ese era
parte de su juramento. Eso es lo que tengo entendido. Quizá no creo que haya habido otro juramento, creo que era ese. Bien, y acá venimos con el sagrado número, lo que hablaba Ori hoy, que todo está hecho de números, el mundo es número. Bueno, y esto era lo que ellos adoraban, esta imagen. También adoraban la estrella de 5 puntas, que después podemos hablar de la estrella de 5 puntas también. Re interesante, porque ahí viene que cuando la estrella de 5 puntas está con la punta para abajo, por ejemplo, la ven como algo satánico y bueno, pero en realidad tiene otras cuestiones ahí, como para charlar. Recopadas. Bien, el número sagrado, y vamos a hablar obviamente de números y nos vamos a poner de lleno con esto, así seguimos avanzando. El primer número, la unidad, el uno, era conocido por ellos como la mónada, así la llamaban, mónada. Ay, Ori, ahí ya no sé bien puntualmente qué tipo de juramento hacían, ni tampoco sé cómo lo adoraban, no sé. La verdad que no tengo idea. Después podemos investigar un poquito más sobre eso. Porque lo que sucede con todos estos personajes de esta época, no hay muchos registros. Porque creo que pasaron siglos hasta que alguien habló de Pitágoras. Imagínate. Es decir, no tenemos o quizá había registros escritos de la época de Pitágoras, que hablaba de Pitágoras, pero si lo había, hoy no están, ni siquiera capaz que están disponibles. Eh, tenemos registros de Pitágoras de personas que ni siquiera conocieron a Pitágoras, imagínate, que relatan cosas de Pitágoras, pero que ni siquiera lo conocieron. Entonces, es todo como muy, eh, como que esa parte como que cuesta armar la historia. Entonces no sé bien qué es lo que sucedía ahí con respecto a eso, con respecto al juramento y demás. Por lo menos yo, quizá hay registro y yo no lo estoy conociendo. Bien, volvemos al número sagrado, con la mónada. Este uno, esta unidad. Lo que sucede con la mónada es que nosotros en la escuela le enseñamos como un objeto aislado. Tengo un mouse, tengo, no sé, una calculadora, tengo, no sé, un amigo, pero los pitagóricos lo veían como unidad. No sé si se entiende. Unidad es todo. Volver a la unidad es volver con el todo. Entonces, por ejemplo, si miramos a todos los estudiantes de un aula, ellos forman una unidad porque son todos los estudiantes de, por ejemplo, de tercer año. Eh, si yo hablo de todos los participantes de esta sala de Meet, estoy hablando de una unidad y no lo estoy pensando como algo por separado. ¿Se entiende la belleza que tiene cuando interpretamos los números de otra forma? Eso es la unidad, eso es la mónada, no es estar solo. ¿Se entiende? No es una cosa sola aislada, es la unidad. Bien, después viene la diada. La diada representa el número 2 representado por el número 2 y es la separación. Si ustedes se fijan arriba, tenemos la mónada y esa mónada se tiene que separar en dos pedacitos para formar el 2. Bien, Ori dice, volviendo a la mónada, Ahora, ahora hay demasiado individualismo, que quizás nos lleva a aislar los números de igual forma. Claro, puede ser. Sí, sí, sí. Fíjense que acá es lo importante. Todo lo que estamos hablando, de todo esto que estamos hablando, despierta que los chicos empiecen a argumentar cosas, como Ori acá. ¿Sí? Empiezan a asociar cosas, empiezan a redactar, empiezan a organizar la información que quieren transmitir. Imagínense
lo rico en un aula si permitimos y habilitamos todo esto. Entonces, volviendo a la diada. La diada es esa separación, estar separado de la unidad, ¿sí? Porque ya no somos uno, sino que soy uno con el otro, es decir, viene la dualidad, es decir, los opuestos ahora, lo frío, lo caliente, arriba, abajo, soy yo acá, hombre humano y Dios arriba, ¿sí? El cielo, la tierra, el hombre, la mujer, el día, la noche, la oscuridad, la luz, ahí aparecen esas dualidades, ¿sí? Bien, la tríada, ahora está como más copada la cosa, porque hay un equilibrio ahora. Fíjense, hay un punto que aparece que le da el equilibrio, ¿no? Pasamos de la diada, que estábamos como en tensión porque tenía los opuestos, y ahora viene como algo mágico ahí que dice, hey, che, paren, podemos estar en equilibrio, podemos estar en armonía, ¿no? Bueno, gente, para los que son católicos, eh, la tríada es la Santísima Trinidad, Dios, hombre y espíritu, el Espíritu Santo. Es decir, el tercer elemento que aparece ahí es el que le da el equilibrio y conocido como el Espíritu Santo. Es el que comunica, ¿sí? El que vincula al hombre con Dios. ¿Sí? Es ese elemento comunicador. ¿Sí? Eh, También en la señal de la cruz, cuando uno hace la señal de la cruz, se coloca al espíritu en el medio. Fíjense, en el nombre del Padre arriba, Tuki, encima marcando acá la glándula pineal, es como diciendo, che, si me quiero conectar con el Padre, tengo que conectarme acá, ¿no? ¿Sí? En el nombre del Padre acá, con las glándulas pineal y pituitaria. En nombre del Hijo abajo, es decir, el Hijo lo tengo acá en el corazón, en las emociones, en lo más eh, carnal, por así decirlo. Y el Espíritu Santo, es decir, mi Espíritu Santo está acá en la palabra. Es como que, ¿quién comunica? Es decir, como que si tengo que comunicarme con Dios, tengo que utilizar la palabra, ¿no? Bueno, bien, acá Susana, por ejemplo, plantea lo siguiente con respecto a la diada de la mónada. Me interesa. Si mónada sería los alumnos de un curso, por ejemplo, de todo un curso, porque es la unidad, ¿sí? Estoy hablando de todos los estudiantes de tercer año. Dice, la diada sería el grupo de mujeres y de hombres dentro del mismo grupo. Sí, claro, porque lo estás separando, estás poniendo en tensión, estás como categorizando tu grupo en dos grupos, ¿me entendés? En dos opuestos. Perfecto. Pero fíjate que si después volvés a ver como cada grupo por separado, es decir, todos los hombres, todas las mujeres, de vuelta volvés a tener una mónada ahí, formada por dos mónadas. Bien. Profe, nada que ver con nada, dice Ori. ¿Por qué entonces se le llama triadas a a la mafia de Hong Kong? ¿Hay alguna relación? Uh, Ahí ya no sé. No sé, Ori, no tengo ni idea. No sé cómo está conformada la mafia, la mafia de Hong Kong. Pero si supongo que si le pusieron el nombre de tríadas, es porque tienen que haber tres elementos. Tiene que haber como tres factores importantes o tres. em, lo estoy interpretando yo a partir de lo que conozco, Ori, ojo, eh, haciendo alusión a lo que conozco de la tríada, ¿sí? Nada más. Seguramente tienen que haber tres elementos ahí que están conformando esa y manejando esa mafia. Está bien. Bien. Y después obviamente pasamos a otros números, el 4 que, fíjense, estamos hablando de números y estamos dándole un significado a los números. ¿Vieron que ni siquiera estamos cuantificándolos? Ya dejé.
Arranqué hablando de números y ni siquiera hablamos de cantidades, es decir, no hablamos de una cuantificación de los números, sino de una cualidad de los números. ¿Vieron? Qué interesante. Bueno, ahora sí, vamos con los números figurados. Esto era re importante para los pitagóricos. Gente, ya vamos casi una hora y yo no, ni terminé, ni siquiera creo que voy por la mitad de la presentación. Pero bueno, de última podemos dejarlo para otro encuentro y seguimos. Bueno, los números figurados. Es re interesante porque a través de los números figurados nosotros podemos jugar con cualquier niño a cualquier edad con los números figurados. ¿Sí? Eh, Estos puntitos para ellos eran como piedras. ¿Sí? Los cálculos. La piedra, el cálculo, que por ahí tengo cálculo en la vesícula. Cálculo es porque obviamente significa piedra. ¿Sí? Y la palabra cálculo en matemática viene precisamente de eso, viene de las piedras que se utilizaban para hacer los cálculos, ¿sí? Para hacer las operaciones, para poder obtener un resultado de una operación y demás. Em, Estos son los números triangulares, ¿sí? Acá lo que se va viendo que tenemos cinco números triangulares, los cinco primeros números triangulares consecutivos. Y, por ejemplo, el primer número triangular está conformado por una sola piedra, un solo punto, un solo poroto, una sola tapita, lo que ustedes tengan ahí para hacer las configuraciones ahora. El segundo número triangular utiliza tres, bien, tres puntos, tres piedras. El tercer número triangular utiliza seis. El cuarto número triangular es em, la tetractis, ¿sí? Eso que ellos veneraban ahí, esa imagen que ellos veneraban porque representa al 10, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque después del 10, o ya el 10, es como que el 10 es realidad, es volver a la unidad. El número 10 nos permite volver a la unidad, ¿sí? Bueno, podemos hablar de tantas cosas. Bien, al 15 ahí tenemos 15 puntos y esos 15 puntos forman el quinto número triangular. Bien. Después tenemos números cuadrados, números pentagonales, números hexagonales. Podemos tener números rectangulares que se llaman números oblongos. Los rectangulares son números oblongos. Creo que los oblongos tenían una cierta característica que la base del rectángulo es una unidad mayor que la altura. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un rectángulo de altura 1, la base tiene altura 2, la base tiene longitud 2. Si tengo un rectángulo de altura 2, la base tiene 3 de longitud, y así. Esos son los oblongos. Después puedo generar otros rectangulares más. Y como figura geométrica podemos seguir creando más números figurados, ¿sí? Los que se nos ocurran. O armar figuras, qué sé yo. ¿Por qué no puedo tener un número figurado corazón? No sé. Corazón, ¿sí? No sé, voy dibujando corazones y armo un, no sé, algo. Puede ser, ¿por qué no? Capaz que a alguien se le ocurre. Bien. Después tenemos otros números figurados que son, porque estos son del plano, pero después también tenemos los cubos, por ejemplo. De eso no hablamos, no les conté nada. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar por los números cuadrados. Y quiero que se pongan a construir números cuadrados. Ahora sí, ustedes vean, recién vamos una hora y ahora recién los pongo a hacer cosas. Van a tomar sus elementos y van a construir números cuadrados, ¿sí? Eh, Van a construir, acá tenemos los tres primeros, ¿sí? Construyan el cuarto y el quinto, ¿sí? El cuarto y el quinto número cuadrado, si pueden, utilizando ahí sus elementos. Pueden, si no quieren utilizar los elementos, pueden utilizar una hoja y dibujar puntos también. Pero eso también tenemos que permitirles a los estudiantes que manipulen objetos.
a veces. Para los que me conocen saben que apuesto a una matemática manipulativa. No 100%, pero sí entrar en ese juego de incorporar cada vez más materiales manipulativos para trabajar la matemática. Acá, por ejemplo, el primer número cuadrado no está dibujado. Comienza a partir del segundo número cuadrado. El primer número cuadrado es un punto aislado. No sé por qué no aparece acá. Debería aparecer acá al principio del primer cuadrado, a la izquierda del primer cuadrado, tendría que haber un punto, indicando que es el primero. Entonces tenemos ahí representado hasta el número cuarto, hasta el cuarto número cuadrado. Es decir, que tendrían que armar entonces el quinto número cuadrado nada más, porque el cuarto ya está representado ahí. Y me cuentan a ver a qué llegaron. ¿Cuántos, eh, cuántos porotos o cuántos tapitas, cuántos puntos son necesarios para formar el cuarto número cuadrado? Perdón, el quinto. El cuarto ya está representado ahí. Si quieren, pueden responder por el chat o me dicen si están haciendo las actividades, así no los apuro, porque por ahí capaz que los apuro. Bien, Ori. Ori lo está haciendo, dice. Muy bien. Fíjense que también lo que comparto y muestro yo acá es que ni siquiera tenemos que esperar a el teorema de Pitágoras para hablar de Pitágoras, porque estoy trabajando con números elementales que hasta en la primaria podemos hacer esto, ¿sí? En los primeros años de la secundaria, por ejemplo, repasando algunas operaciones. De paso ya les voy comentando, si se habrán dado cuenta, el nombre de la operatoria, cuando uno dice 2 al cuadrado, hace referencia precisamente a eso, a armar un cuadrado que tenga 2 de base. A ver si puedo eh, acá, a ver, activar el láser acá. Tiene 25 puntitos. Claro, el quinto número cuadrado, perfecto, tiene 25 puntos o 25 tapitas o lo que hayan utilizado, 25 piedras. Peleé con mi gato que me dio muchas. Bien, Sí, a ah, mí también me dio 25. 25. Mm, 16.
Se le suman 12 al último, dice Ori. Me parece que no son tantos los que les tiene que agregar Ori para armar un cuadrado. Vos tenés acá, por ejemplo, el cuadrado de 4, ¿ves? Del cuadrado de base 4. Claro, vos te fuiste a 28. Pero vos fíjate que con 28 puntos no formás un cuadrado. Eso es lo importante también, que visualmente y geométricamente, con patrones geométricos, están observando y dándose cuenta si efectivamente están llegando o no a un cuadrado. Revisa, revisa tranquila. Bien. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el nombre de la operatoria cubo. Viene precisamente de el cuerpo cubo, ¿sí? Es armar un cubo que tenga tanto como base. Alicia dice que le sale 20. Te estás quedando corta, Ali, me parece. Fíjate que si vos utilizás 20, 20 porotos, 20 tapitas, lo que sea, 20 puntos, y que estén alineados así como están estos, me parece que no te queda formado un cuadrado. Te queda formada otra figura que no va a ser un cuadrado y nosotros queremos acá construir un cuadrado. Ori dice solo hay que agregar 5 puntos. Eh, ok, tenés que agregar más de 5 Ori. Porque mirá, si vos tenés tu cuadrado, el último cuadrado que está representado acá es el cuarto cuadrado. Y nosotros queremos representar el quinto. Entonces, tiene de altura 1, 2, 3, 4 puntos. Y tiene como base 1, 2, 3, 4 para que sea un cuadrado. Bien. Y ya tenés 4 de altura, 4 de base. Ah, está bien, 5. No, mentira. 4 y 4 ya son 8, más uno más 9. ¿O no? ¿Sí? 9 más 16, 25. Bien, perfecto. Perfecto. Ops, ahí va, Ali. Ahí va. Bien. ¿Te diste cuenta que... Bien, a todos les dio 25 también. Se dan cuenta que cuando ustedes eh, arman el cuadrado con 25 puntos o 25 tapitas o 25 piedras, les queda como bien alineado todo o le queda realmente un cuadrado. Con, con más o con menos tapitas, no llegaban a que les quede un cuadrado perfecto, ni siquiera era un cuadrado, era otra figura. Bien, entonces vamos a ir recolectando información, que esto también está en el PDF completo, ¿sí? Así que quédense tranquilos, acá podemos ir viéndolo acá directamente y ustedes después pueden imprimir eso y resolver las actividades que están allí en el PDF. Entonces, orden del número cuadrado. Tenemos aquí, aparece el primer cuadrado. Acá tenemos el cuadrado de 2. ¿Ven? El cuadrado de 2 utiliza 4 puntos. El cuadrado de 3 utiliza, como contamos acá, 9. El cuadrado de 4 utiliza 16. Y el cuadrado de 5, como me acaban de decir, 25 elementos, ya sean porotos, garbanzo, lo que sea. Por ahí trabajar con poroto y garbanzo es medio complicado porque se mueven para todos lados. Pero bueno, yo lo que recurro siempre a utilizar las tapitas de las gaseosas. Tengo muchas juntadas. Así que cada vez que voy a la escuela y tengo que hacer estos trabajos, acarreo mis bidones con tapitas. Bien. Em, Vamos a ver si podemos llegar a una fórmula para los que hicieron el taller el año pasado de álgebra, introducción al álgebra manipulativa. Quizá esto ya es conocido, porque también lo puedo trabajar.
cuando veo álgebra. Entonces, vamos a ver si podemos llegar a una fórmula general para encontrar la cantidad de puntos que va a tener un cuadrado que va a tener como base o el orden de ese cuadrado va a ser orden n, es decir, va a ser para cualquier cuadrado que me sirva para, o una fórmula que me sirva para encontrar la cantidad de puntos de todos los cuadrados, básicamente. Así, mejor. No es para cualquier, porque para cualquiera me pueden decir 120, ¿sí? Entonces, una fórmula que me sirva que me sirva para calcular los puntos que tienen todos los cuadrados, ¿sí? La cantidad de puntos que tienen todos los cuadrados. Bien, pero obviamente eligiendo uno en particular. Entonces, vemos que si el orden le estoy llamando n, ¿sí? El primer orden es 1 y la configuración me dice que tiene un punto, ¿sí? El orden es 1 y la configuración me dice que tiene un punto. Entonces, el total de puntos que tiene es 1. Voy viendo ahí. Sn o SDN, acá, significa el total de puntos para el número cuadrado de orden n. Entonces acá el orden coincide con la cantidad de puntos. Después tenemos el segundo número cuadrado, que es de orden 2, es el segundo orden, ¿sí? Y tiene 4 puntos. Bien, el total de puntos que tiene es 4. ¿Cómo lo puedo obtener a eso? ¿Cómo creen? ¿A través de qué operación obtengo que de llegar al 4? Siempre y cuando tratando de utilizar este 2, el orden. Bueno, puede ser por potenciación, bien. Puede ser 2 al cuadrado, bien. ¿Qué más? Para llegar al 4, utilizando siempre el 2, por ejemplo. 2 al cuadrado, dice Ori, perfecto. O el cuadrado de 2, que es 4. También podemos hacer 2 más 2 o 2 por 2, bien. Raíz cuadrada de 2 también podríamos hacer, bien. Ujú, bárbaro. Porque estoy utilizando el índice 2 y... Ah, no, pero para llegar... Claro, pero vos estás llegando al 2 a través utilizando el 4. Y la idea es que siempre utilice el 2. Alicia, por ejemplo, proponía de hacer raíz cuadrada de 4, es verdad, pero raíz cuadrada de 4 te da 2. Y yo quiero llegar al revés. Yo quiero llegar al 4, no llegar al 2. 2 por 2, sí, ahí va, bien. Bueno, esto es una alternativa, ¿ves? 2 por 2. Vamos a ver los siguientes, cómo podemos obtener. Entonces, el número de orden 3. El número de orden 3 tiene un total de puntos de 9 puntos. Ahora es, ¿cómo obtengo ese 9 utilizando el orden, utilizando el 3? 3 por 3, 3 más 3 más 3 o 3 al cuadrado, dice Ori. Perfecto. Bien, vamos a utilizar 3 por 3, que eso después se resume a 3 al cuadrado. Bien. O 3 por 3 es lo mismo que tener 3 más 3 más 3 también. Bien. Vamos con el cuarto. Así seguimos avanzando. Bien, Susana, ya se me adelantó Susana. Mirá, ya encontró la fórmula. Bien. Eh, ok, el cuarto utiliza 16. Entonces, ¿qué operación hago con el orden para llegar a 16? ¿Qué operación le hago al orden? ¿Cómo afecto, cómo altero este orden
¿sí? El orden 4 a través de una operación matemática, ¿sí? Que la operación es una transformación que se le hace a este número, se lo opera para llegar a otra cosa. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a este 4 para llegar a 16? Siempre se usa al mismo número. Ajá. eh, lo puedo multiplicar por el mismo, pero lo ideal, Ori, es que aparezca al menos una vez el orden, ¿sí? Porque la idea es utilizar este orden para poder llegar al 16. Acá, por ejemplo, aparece 3 por 3, pero también hubiese podido escribir 3 al cuadrado o 3 más 3 más 3, pero siempre utilizando el orden. No importa la cantidad de veces que lo utilice. Ni si lo combino con otro número, por ejemplo, con el 2, haciendo 4 al cuadrado, por ejemplo. Bien, ya les dije la respuesta. Si hacemos 4 por 4 o 4 al cuadrado, llegamos a 16. Bien. Y para este, para el quinto, ¿cómo hacemos para llegar a los 25? A ver. Y ya estamos ahí, ya nos está saliendo la fórmula ahí. 5 por 5, bien, bien. Y ahora se viene lo más heavy, por así decirlo, lo más abstracto, porque ahora ni siquiera ni siquiera sé qué configuración va a tener esto. Va a ser un cuadrado, sí, pero no sé de cuántos puntos. ¿Por qué? Porque llegué a un orden general que se llama, bien, el orden n. Entonces quiero obtener acá una fórmula general que me permita saber la cantidad de puntos que va a tener este número de orden n, que puede ser, qué sé yo, puede ser el número 125, ¿bien? Puede ser el número 3543, cualquier número, cualquier orden, ¿bien? Que va a tener una cierta cantidad de puntos. Entonces lo que tenemos que hacer es, si sé el orden del número, ¿cómo puedo obtener la cantidad de puntos? Conociendo el orden, como veníamos haciendo anteriormente, conociendo el orden, ¿qué hacíamos con el orden para saber la cantidad de puntos? ¿Ok? ¿Cómo nos queda entonces el total de puntos para el orden n? ¿Qué les parece? Chan, charan, 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 charan. Ustedes me dirán. Ajá, bien. Ori, dice, no, no comprendí, pero no se le agregarían 10 puntos más al de 25, decís vos, a este, al de orden 5, agregarle 10 puntos más, sería 1, 2, 3, 4, 5, se le agregarían 11 puntos. Claro, pero ¿qué es lo que pasa, Ori? Para usted obtener, vos fíjate lo que sucedió acá. Yo no te pido que me digas para el sexto número cuadrado, porque podríamos seguir. Para el sexto número cuadrado, ¿qué haces? Por ejemplo, para saber la cantidad de puntos. Vamos a continuar con la idea. 6 por 6, bien. Para el séptimo número cuadrado, ¿qué harías? 7 por 7, y así podemos seguir. Para el octavo número cuadrado,
el de orden 8, 8 por 8, bien. Pero yo ahora quiero saltarme a cualquier número cuadrado, a un número cuadrado que tiene orden n, un orden general, ¿me entendés? No es un número como particular, es orden n. Entonces, es n por n, ahí está, bien, que sería n al cuadrado. Bien, Ori, ahí está, perfecto. Vos fíjate, Ori, que lo que estás haciendo es, estás pasando de lo particular a lo general, estás abstrayendo todo lo que aprendiste a través de esa manipulación, ¿sí? Y ese manejo práctico y manipulativo o entendible para a pequeña escala, ya lo llevamos a un nivel más elevado, más abstracto. Bien, es una fórmula general. Entonces, veamos algunas cosas entonces utilizando esa fórmula general. Averigua cuántos puntos son necesarios para representar el número cuadrado de orden 120. Imagínense que yo les pido que el orden es 120 acá. Bien, entonces, ya se van a poner a representarlo, por ejemplo, con los porotos o los garbanzos o las tapitas. No, más vale, Susana, más vale que no, no, ni ahí. Bien, Ori. Mira, Ori pregunta que si hay que hacer la raíz cuadrada de 120. Fíjate una cosa, Ori. Dice, averigua cuántos puntos. Yo quiero saber la cantidad de puntos totales que va a tener el número que tiene orden 120. Entonces, mira, el orden de los números son los que están acá adelante. Este es el orden. Orden 3, orden 4, ¿sí? Orden 5, orden 6, como estaba haciendo hoy, orden 8. Vos fíjate que el número de orden 8 ya tiene 64 puntos. El número de orden 9 tiene 81. El número de orden 10 tiene 100 puntos, ¿sí? El número de orden 11 tiene 121 puntos. El número de orden 12 tiene 144 puntos. Y yo te pido que vos me digas para el número de orden 120 cuántos puntos tiene. ¿Se entiende la consigna ahora, Ori? Obviamente que tiene... Ah, bien, bien. Ustedes mientras van respondiendo, yo ya vuelvo enseguida. Bien, Ori, esa es la operación, 120 al cuadrado, porque precisamente vos querés el cuadrado de 120. Perfecto. Bien, ¿cómo le fue? ¿A cuántos llegaron? ¿Cuántos puntos entonces tiene el número de orden 120? Ahí, por ejemplo, Susana dice que tiene 14.400. Y puede ser, porque si les dije que el cuadrado de 12 era 144 y esto es 120 al cuadrado,
Ujú. Ori, ¿llegaste a eso? ¿A 14.400? Bien, perfecto. Ahí, pasé. Y ahora para el cuadrado de orden 135. Ajá, bien. 135. Eso mismo, bien. Están ahí a full con los cálculos. Ahora sí están calculando, ¿vieron? Ja. Ahora les pregunto, vamos con la siguiente. ¿Cuál es el orden del número cuadrado que utiliza 19.600 puntos para su representación? Es decir, yo ahora quiero saber cuál es la base del cuadrado. No quiero saber la cantidad de puntos porque la cantidad de puntos ya me la están dando. Me dice que hay un número, un cierto número cuadrado, que utiliza ya 19.600 puntos. Probá, Ori, a ver qué es lo que pasa si haces la raíz cuadrada de, 100 de 19.600. Da 140. Perfecto. ¿Saben qué significa raíz cuadrada? Em, Ustedes cuando calculan, cuando sí hacemos la raíz cuadrada, estamos radicando, que se llama, ¿sí? Estamos aplicando la operación radicación, que es la acción de radicar. La acción de radicar significa encontrar las raíces, encontrar las bases. ¿Sabían eso de la operación radicación? ¿Sabías que la operación radicación significa eso? Es encontrar las bases. Porque la palabra misma tiene ese significado. Es etimológicamente la palabra significa eso. Radicar significa encontrar las bases, encontrar las raíces, echar raíces, ¿sí? Entonces tienen que encontrar la base de quién, de un cuadrado, porque dice la raíz cuadrada. Entonces tengo que encontrar la base de un cuadrado, que es, en este caso, 140. Perfecto. Bueno, ahí les pido que escriban todos los procedimientos, en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a pasar a los números triangulares, ¿les parece? Ahora vamos a construir números triangulares, es un poquito más complejo. Yo creo que de los números triangulares... Bien, y ya nos queda poquito. Ya esto es lo último para hoy, esto es lo último, ¿sí? Bien, números triangulares. Fíjense cómo se van construyendo los números triangulares. Vamos a ir observando los primeros como para que se entienda. De vuelta, acá falta el primer número triangular que debería haber acá un puntito, ¿sí? Un puntito para el primer número triangular. Ahora, después tenemos el segundo número triangular o de orden 2 que utiliza 3 puntos. Es como, parecería que este punto queda tal cual como está y abajo, ¿ven? Queda acá arriba, ese puntito pasaría ahí arriba y abajo, este quedaría ahí arriba, tuki, el primer punto que hice y abajo le agrego 2 puntos más, ¿sí? Como para formar un triángulo. Ahora, al triángulo que tenía, que es este, ¿ven? El de 3 le agrego más puntos abajo, siempre como entre medio, ¿ven? Van quedando siempre entre medio. Para el cuarto número
agregó 4 puntos abajo. ¿Notaron el patrón de construcción? Bien, ahora lo que vamos a hacer es que construyan ustedes sus números triangulares. Entonces, el cuarto número triangular ya está representado allá, ¿sí? Ya estaba representado. Lo que van a hacer ahora, construir el quinto y el sexto número triangular. Si ustedes quieren, vayan construyendo. Yo dejo acá la primera imagen para que construyan los otros números triangulares y podamos después averiguar cuántos puntos tiene cada número triangular. Para los números triangulares, en esta clase no vamos a encontrar la fórmula general porque no me interesa, ¿sí? Ya esto es lo último que hacemos por hoy. A ver, el quinto de 12. Eh, Mirá, vamos a hacer acá. Yo voy a cambiar acá Voy a poner el lápiz. Pluma. Eh, Ori dice, el quinto es de 12 y el sexto es de 15. Pregunta, o yo comprendí mal. Dice, los números triangulares se averiguan a través de alguna frecuencia, a través de un patrón de construcción, ¿sí? Que es lo que yo le estaba mostrando recién acá. Fíjate que acá vos tenés el primer número triangular acá, que es este puntito rojo que estoy tratando de pintar acá, que me está saliendo sumamente bonito. Bien, este punto, el primero. Bien, para generar el segundo número triangular tengo que colocar 2 puntos debajo, ¿me entendés? Cosa que el tercero quede de ahí entre medio. Ahora, para generar el tercero, fíjate que tenés estos tres que ya tenías, ¿ves? Estos tres que tenías de este anterior, ¿ves? Entonces le agregás acá estos tres de acá abajo. Esto fue lo que agregaste ahora para generar el tercer número triangular. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Mirá, en la tetractis aparece acá arriba el número triangular anterior, ¿ves? Tuki, es todo esto. Es todo tu número triangular anterior. Y para el cuarto agregaste estos 4 puntos, ¿ves? Ahora, si quiero hacer el quinto, bien, Ori, ahí va. Para encontrar el del quinto tenés que agregar una fila que tenga 5 puntos. Entonces tengo que poner acá 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Que ahí le respondo también a Susana que había preguntado si el quinto tiene 15 puntos. Sí, Susana, correcto. Tiene 15. Claro, y el sexto va a tener 21 puntos. Ahí va, ¿vieron? Se encontraron el patrón de construcción. Perfecto. Y con tapitas, porotos o lo que sea, puntos, empiezan a jugar ahí, empiezan a contar. Bien.
y no es nada complejo porque de esta manera también a los niños que recién están como iniciando en el conteo y demás, lo invitan a hacer números triangulares y aprenden a contar. Susana, ¿eso es una pregunta o simplemente estás afirmando? Sí, es una pregunta. Bien. Em, Vieron que Susana dice que por qué se le suma, por qué se le va sumando al anterior los puntos de la base siguiente. Claro. Al número anterior se le suma sí, la cantidad de puntos de la base siguiente. Eso es, no sé, por- a ver si me explico. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Em, el origen de que por qué se hace eso sale precisamente de el tipo de números que están formando, ¿sí? Que se están formando números triangulares. Ese sería como la base o el origen del por qué hacemos eso. Después, para encontrar la fórmula, hay distintas maneras de encontrar la fórmula o distintas fórmulas, que sería la recurrencia, ¿sí? Yo, ¿por qué se llama de recurrencia? Porque tenés que recurrir a tu resultado anterior para encontrar el que vos querés ahora, el siguiente. ¿Sí? Para encontrar tu número siguiente, vos tenés que recurrir a tu resultado anterior. Por eso. Esas se llaman fórmulas de recurrencia, ¿sí? Eh, con esas fórmulas de recurrencia podemos encontrar también una fórmula general, pero bueno, eso es para otro momento. Pero eh, básicamente uno necesita sí, bueno, necesitamos el resultado anterior para encontrar el siguiente. Pero el por qué hacemos eso, Susana, a ver si no sé qué piensan ustedes, a ver si quedan conforme con mi respuesta, es precisamente por el tipo de números que estás creando. Porque vos fíjate, con los cuadrados no funcionaba así. No era con solamente para encontrar el siguiente, agregarle cuatro números o ponerle 4 puntos o 5 puntos o la cantidad del orden siguiente. No funcionaba de esa manera. Acá funciona de esta manera porque el número que está formando son triangulares. Lo mismo que las fórmulas para calcular el área, por ejemplo. ¿Por qué son así las fórmulas? Y es precisamente por la figura. Mm, como que cada figura tiene su fórmula para calcular el área, el perímetro. Hay deducciones también para llegar a esas fórmulas. Bien. Claro, acá se está haciendo números triangulares, por eso Ujú, si vos te fijas, se forman triangulitos chiquitos en todos los puntos. ujú, correcto. Bien. Y bueno, visualmente obviamente podemos observar que siempre queda como en la punta, en la parte de arriba, queda el número triangular anterior que teníamos. Bien. Entonces, ahora vamos a responder, vamos a completar esta tabla juntos con los datos que ustedes fueron recolectando ahí. Y con lo que acaba de decir también Susana, que es sumamente importante porque podemos completar más rápido la tabla. Entonces, fíjense, Susana había dicho lo siguiente. Mira, lo podemos ver acá con la tabla. A ver si se ve bien el puntero porque me aparece doble y no sé por qué. Ahí está. Acá tenemos el orden uno, obviamente, tiene un solo punto. Bien. Ahora, el orden 2 habíamos dicho que le sumábamos el anterior, es decir, al uno le sumo 2 y llego a 3. ¿Ven? Acá encontramos patrones ahora numéricos. Antes estaban viendo patrones geométricos.
Ahora si miramos la tabla, no tengo figuras, tengo números. Entonces encuentro patrones numéricos. Para el orden 3, ¿qué hago? Sumamos el anterior con el orden. Es decir, 3 más 3, 6. Para el orden 4, sumo el orden con el número anterior, con la cantidad de puntos del número anterior, que nos da 10. ¿Sí? Después el próximo, ¿cuánto tiene? El de orden 5. Ya lo habían encontrado. 15. Muy bien, Alicia. Muy bien, Ori. El de orden 6. Bien, 21. Y el de orden 7 que no lo calcularon, pero ya ahora ya saben. Bien, 28. Ahí va. ¿Vieron? Y para el de orden 8, 36. De lujo. De lujo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿cuántos números son necesarios para formar el número de orden 9? Eh, Tiene sus cositas para encontrar la fórmula, Susana, es verdad, no es tan fácil, pero en el PDF está la fórmula, cómo encontrar la fórmula. Así que si van haciendo todo el pasito paso a paso, me parece que se los dejé en el PDF. Y si no, se los envío después. Bien, 45. ¿Y para el número 10? Claro, 55. Bien, para el número 10. Y para el número 11, muy bien. Perfecto, perfecto. Fíjense cómo esto es lo más interesante, cómo se va dando la construcción del conocimiento, que es lo que siempre se busca en las clases de matemática, que el estudiante logre abstraer y ya pueda hacer los cálculos y los procedimientos mentales. Porque fíjense que ustedes ya dejaron de construir los triángulos. No, nos siguieron haciendo puntos para encontrar el número 11, para saber cuántos puntos tiene el número 11. Simplemente hicieron los cálculos acá y ya está. Entonces hicieron toda esa abstracción que muchos profesores por ahí se asustan con proponer material manipulativo para los chicos pensando que se van a dedicar solamente a utilizar el material manipulativo y no van a hacer el trabajo mental o llegar a la abstracción. No, porque el ser humano, por naturaleza, vamos a dejar de hacer cosas repetitivas sin sentido. Vamos a querer optimizar nuestro tiempo y nuestra energía, porque imagínense lo que sería construir el, el número 11, el número triangular número 11. Tendríamos que estar ahí armando la cantidad de puntos y agregando más, y nos llevaría tiempo. Entonces buscamos la economía. Así que bueno. Bueno, gente, ahora los quiero escuchar a ustedes. Escuchar, leer, pueden abrir los micrófonos y pueden comentar cómo se sintieron, qué aprendieron, qué se llevan, de qué se quedaron con ganas. ¿Les gustó, no les gustó? No sé. Cuenten. Los quiero escuchar. Quiero que nos escuchemos, que compartan. Bueno, quería decirte que me gustó la propuesta porque solamente a Pitágoras lo usaba nada más que para el teorema. Pobre Pitágoras. Pobre, pobre Pitágoras, tal cual. ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué le hicimos a Pitágoras? Eh,
Yo siempre a mis alumnos les digo, qué interesante, ¿no? Pensar que cómo llegaron a tantas conclusiones tan importantes como cómo encontraron la relación entre los cuadrados y los catetos. Pero lo que pasa es que en ese tiempo, le digo, yo siempre le explicaba, no había celular, no tenían otra distracción, entonces se ponía a ver todas esas cosas. Bien. Es anecdótico lo que estoy diciendo. Sí, por Pero supuesto. bueno, es importante, me pareció interesante encontrar la relación ya, por ejemplo, en esto que estás diciendo de los triángulos, de los números triangulares, de los números cuadrados. Realmente nunca lo había visto desde ese punto de vista. Me pareció interesante eso. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias, Susana. Bien, por acá Ori dice, me acuerdo que de chica nos hacían aprender que 2 más 2 era 4, señalándonos 4 zanahorias, por ejemplo, dice. Y uno luego deja de necesitar esas zanahorias para seguir sumando. La verdad, muy interesante la clase, profe. Gracias, Ori. Después Ori también dice, muchas gracias por la propuesta. Después voy a repasar todo lo que aprendí porque fue verdaderamente genial la clase. Gracias, Ori. Alicia después también comentó, dice, me encantó la clase, gracias, profe, por brindar tus conocimientos que uno lo ve de otra forma. Bien, bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Esa es la idea, que puedan verlo de otra forma. Sí, Zulma, hable tranquila, sí, sí, sí. Hoy anduve a las corridas, llegué tarde, pero bueno, muy lindo la verdad. Sí, yo ya conocí el tema porque yo ya fue algo que a mí me interesó mucho y la verdad que es reproductivo para enseñarlo a los chicos en el aula porque no se dan temas. Se trabaja más simplemente más cuentas y nada más sumar, restar y no se lo ve desde otro punto de vista. Ujú. Sí. Yo lo que noté con esto, por ejemplo, que es más abarcativo también, porque estás trabajando también la geometría, que a veces no se la puede como integrar, ¿sí? Sí, Ujú. Sí, por lo menos trabajas. trae muchos temas, geometría, matemática, o sea, distintas ramas de la matemática. Ujú. Exactamente. Porque es más, podés trabajar en los primeros años con estos números figurados y después retomás cuando tenés que ver las fórmulas, por ejemplo, expresiones algebraicas un poco más generales. Y volvés con esto que ya los chicos lo habían hecho, pero ahora visto desde el álgebra, por ejemplo, tranquilamente. Hermoso. Sí, sí. Gracias. Voy a leer por ahí un comentario de Eduardo. Dice, creo que a veces en el trajín y la vorágine de la escuela nos olvidamos que los números no son solo eso, sino que están conectados con otras cosas. Bueno, bienvenido Eduardo para recordarlo, ¿viste? Está bueno eso. Y recordar esto de la armonía, ¿no? Que decían los pitagóricos, en esa dualidad, en ese trajín, ¿no? Que te hace ir rápido, pero después también está toda la otra parte que te hace como ir lento, entonces encontrar como esa armonía también en todo eso. Eh, y Ori después también responde, dice, te hacen asociar cosas que quizás no asociarías de otra forma. Bien, como los cálculos de la vesícula y que viene de las matemáticas y las piedras y los números figurados. Bien, buenísimo. Bueno, gente, la verdad que yo me voy también muy feliz porque, bueno, saben que me encantan estas clases y proponerle esto. Así que, bueno, me gusta ser como ese comunicador, difusor, no sé, de esa otra matemática que en realidad siempre existió, siempre está, pero se ha ido como apagando de las escuelas, ¿no?
Así que bueno, acá estoy yo para contarles esa otra parte de la matemática y que se animen también a llevarla. Así que muchas gracias a todos por haber estado. Pueden invitar a otras personas también si les interesa el taller, compartan esto. Gracias Eduardo, gracias Ori, gracias Zulma, gracias Susana, gracias Alicia. Bueno, que tengan buen descanso. Nos vemos prontito en un próximo encuentro. Muchas gracias.